La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Si hay algo con lo que se caracteriza Latinoamérica, es por su gran diversidad de paisajes, riqueza cultural y social, la música y nuestra propia lengua, que a pesar de nuestras diferencias, nos hacen únicos y al mismo tiempo nos une. Pero, además de todo esto, también nos define nuestra vasta tradición de leyendas e historias, conservadas a lo largo del tiempo y que forman parte de la esencia de cada rincón de nuestro territorio. Es por eso que hoy les traigo las leyendas más fascinantes de Latinoamérica, relatos que han sobrevivido a lo largo de los siglos y forman parte del folclore que define nuestra identidad. Acompáñenme en este viaje por nuestro territorio, donde lo sobrenatural y lo misterioso se entrelazan con la historia y la tradición. La leyenda del Cadejo es una de las más aterradoras y populares en Centroamérica. Es una historia que ha pasado de generación en generación. Y aunque las versiones pueden variar ligeramente de un país a otro, la esencia de esta criatura sobrenatural siempre es la misma. Un ser maligno, con una apariencia aterradora, que acecha a las personas durante la noche. El Cadejo es un animal fantástico, de gran tamaño, con un pelaje negro y denso como la noche misma. Se dice que sus ojos brillan con una intensidad sobrenatural y su presencia genera un terror indescriptible. Se le describe como un perro o lobo negro, pero muchos aseguran que tiene una apariencia tan monstruosa que es difícil de clasificar. En algunas versiones, el Cadejo tiene dos formas, una de pelaje negro, el Cadejo maligno, y otra de pelaje blanco, el Cadejo bueno. Sin embargo, siempre está relacionado con la oscuridad y el peligro. La historia comienza en las aldeas y pueblos pequeños, donde las personas vivían con miedo al caer la noche. Se contaba que el Cadejo rondaba los caminos, especialmente aquellos más solitarios o alejados de la civilización, esperando a sus presas. El Cadejo maligno es conocido por seguir a los hombres y mujeres desprevenidos que salen a altas horas de la noche, especialmente si están solos o borrachos. Es entonces cuando el Cadejo hace su aparición, silencioso y peligroso. El Cadejo negro tiene una misión: aterrorizar a sus víctimas hasta hacerlas perder la cordura. Los testigos dicen que, si escuchas el sonido de sus patas sobre el suelo o su respiración pesada, es señal de que ya está cerca. Algunos cuentan que el Cadejo negro emite un rugido bajo, como un susurro que es capaz de congelar el alma. Su mirada, llena de odio, cautiva a las personas, dejándolas paralizadas por el miedo. Se dice que el Cadejo sigue a su víctima, dándole caza durante horas. Si la persona se da cuenta de su presencia y corre, el Cadejo la persigue hasta el final, sin detenerse, sin dar tregua. En muchas historias, el Cadejo logra hacer que sus víctimas pierdan el rumbo o se desoriente, llevándolas a zonas peligrosas o a bosques donde nunca regresan. El Cadejo blanco, por otro lado, es una figura protectora que se aparece cuando alguien está siendo atacado por el Cadejo negro. Algunas versiones de la leyenda dicen que el Cadejo blanco es el espíritu de un perro fiel, un guardián que defiende a los inocentes. Se dice que aparece en el último momento, justo cuando la persona está a punto de ser alcanzada, para ahuyentar al Cadejo maligno y salvar a la víctima de su destino. Sin embargo, no todas las leyendas mencionan al Cadejo blanco, y en muchos lugares se cree que el Cadejo es siempre un ser maligno, sin ninguna forma de protección.
La historia de los cadejos también tiene una lección moral. Se dice que el cadejo ataca principalmente a aquellos que cometen actos de deshonestidad o maldad. Por ejemplo, los borrachos que se emborrachan y deambulan por las calles, los jóvenes que no respetan las normas y salen sin permiso, o aquellos que se desvían del camino de la rectitud. La leyenda asegura que el cadejo es un castigo divino, un ser enviado para enseñarles una lección a los que no siguen el buen camino. También se habla de que el cadejo tiene una relación con los espíritus de la oscuridad. Algunos creen que es un ser demoníaco, enviado a atormentar a los vivos, mientras que otros lo ven como un espíritu errante de alguien que en vida cometió un crimen y que ahora busca venganza. En todas las versiones, sin embargo, su presencia está relacionada con el miedo y la superstición, y se dice que nadie está a salvo de su mirada, ni siquiera las personas más valientes. Los pueblos tienen sus propias formas de protegerse del cadejo. Algunos creen que un simple amuleto, como un diente de perro o una cruz, puede mantenerlo a raya. Otros aseguran que hacer una oración de protección o llevar un talismán en el bolsillo es suficiente para evitar encontrarse con el cadejo durante la noche. Sin embargo, a pesar de estos métodos, muchos aseguran que no hay forma de escapar de la mirada penetrante de este ser de la oscuridad. Número 2. La leyenda de El Sombrerón es una de las más escalofriantes y misteriosas que se cuentan en los pueblos de Centroamérica. En muchos lugares, especialmente en Guatemala y El Salvador, se habla de este extraño ser nocturno que acecha a las jóvenes solteras, dejando tras de sí una estela de locura y miedo. El sombrerón no es un hombre común. Es una figura sombría, vestida completamente de negro, con un gran sombrero que le cubre casi todo el rostro. Su apariencia es inquietante, y su presencia parece hacer que la oscuridad misma se cierre a su alrededor. Nadie sabe con exactitud de dónde viene, pero hay quienes aseguran que es un espíritu que busca vengarse de las mujeres que alguna vez lo rechazaron, mientras que otros dicen que su origen es aún más oscuro. Según la leyenda, el sombrerón es un hombre joven, con una apariencia deslumbrante, pero con un alma torcida por la obsesión. Se dice que con su sombrero grande y su capa, se oculta en las sombras y se presenta ante las jóvenes hermosas de los pueblos. El sombrerón tiene una habilidad muy peculiar. Es capaz de enamorar a las mujeres a través de un hechizo hipnótico. Su canto suave y dulce, mezclado con la música de su guitarra, tiene el poder de cautivar a las chicas, incluso aquellas que nunca se habían interesado en él. Se cuenta que el sombrerón persigue a sus víctimas durante semanas, siempre apareciendo en la oscuridad de la noche, bajo la luz de la luna. Cuando encuentra a la joven que le interesa, la sigue en secreto, tocando su guitarra y susurrándole palabras de amor. Muchas veces, las chicas empiezan a tener extrañas sensaciones. Sienten que alguien las observa, escuchan risas y susurros por la noche, pero cuando miran, no encuentran a nadie. Sin embargo, algo extraño comienza a suceder. En las noches posteriores, la joven comienza a sufrir extraños trastornos. Su cabello, antes hermoso y cuidado, comienza a volverse opaco y enredado de forma inexplicable. Se dice que el sombrerón es el responsable, porque en su obsesión le pasa las noches peinando su cabello con los dedos, dejándolo enmarañado y desordenado. Pero lo más aterrador de todo es que las chicas que caen bajo su influencia pierden el sueño y la razón. Se sienten débiles, distraídas y empiezan a desvariar, incapaces de escapar de la atracción del sombrero misterioso. La leyenda dice que el sombrerón es una especie de brujo o espíritu errante que castiga a las jóvenes que no le prestan atención o lo rechazan. Su poder no solo afecta su físico,
sino también su mente, llevándola a la desesperación. Si la joven no cede a sus encantos, el sombrerón la sigue acechando, dejándole marcas en su camino, cabellos enredados, lágrimas en su almohada y finalmente un descenso a la locura. En algunas versiones de la leyenda se cuenta que el sombrerón se enamora locamente de una joven, pero ella, temerosa de su presencia, pide ayuda a sus familiares y amigos. Estos, en su afán de protegerla, recurren a los antiguos hechizos y rituales para alejar al ser sombrío. Sin embargo, el sombrerón no se detiene fácilmente. Su obsesión por la chica lo consume y es capaz de aparecer en cualquier lugar, por muy protegido que esté, para llevar a cabo su voluntad. La única forma de alejar al sombrerón, según algunas versiones de la leyenda, es que la joven se enamore de otro hombre, uno que sea lo suficientemente valiente como para enfrentar al temido ser. Sin embargo, en muchas historias, el sombrerón nunca abandona su búsqueda. Su sombra permanece, como un espectro del pasado, acechando a todas las chicas hermosas y desprevenidas que se cruzan en su camino. ¿Por qué actúa así el sombrerón? Hay diferentes explicaciones. Algunos dicen que es un espíritu maldito, condenado a vivir eternamente buscando el amor que nunca pudo tener. Otros aseguran que el sombrerón es un hechicero o un alma errante que fue castigada por sus propios actos y que en su venganza persigue a las jóvenes para vengarse del rechazo que sufrió en vida. Lo que es claro es que su presencia está ligada a la obsesión, la locura y la muerte de aquellos que no logran escapar de su influencia. Y de repente uno está armado, así que con eso no pasa nada. Lo mismo pensó don Pedro, pero hoy sus corrales vacíos sentencian que el depredador no tiene límites. 2 veces atacó su ganado, 60 ovejas murieron, sus compañeras desaparecían cruelmente. En 22 años de una vez nunca una cosa igual. Me han robado, los perros de acá me han matado a un animal o me han lastimado a un animal, pero nunca una cosa igual. Hay campesinos que valientes sostienen que el extraño fenómeno es obra del mítico chupacabra. De ser cierto, sabe de qué habla, porque asegura se ha topado con él 2 veces. Dice que lo conoce tan bien que hasta lo dibuja de memoria. Un retrato como este, el que asegura entregó a la misma policía. Número 3. La leyenda del chupacabras, algunos dicen que comenzó a circular a finales de la década de 1990 en Puerto Rico y rápidamente se extendió a otros países de América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. No hay origen claro para esta desconocida criatura. A pesar de eso, cuenta como una de las leyendas más modernas de la región, aunque tiene raíces que se conectan con historias antiguas de seres sobrenaturales. ¿Qué es el chupacabras? El chupacabras es una criatura misteriosa, generalmente descrita como un ser que se alimenta de la sangre de animales domésticos, como cabras, gallinas, perros y hasta gatos. Aunque las descripciones varían, el chupacabras suele ser descrito como un animal extraño que parece tener características de varios seres. Algunas personas dicen que parece un canino o un perro salvaje, otras lo describen como un ser reptiliano, pequeño, con ojos rojos brillantes y colmillos afilados. La apariencia del chupacabras dependiendo de la región. Las características del chupacabras cambian un poco. Pero generalmente tiene estas cualidades. 1. Tamaño pequeño a mediano, como un perro de tamaño mediano, aunque en algunas versiones se le describe como más pequeño. 2. Ojos brillantes, generalmente de color rojo o verde, lo que le da una apariencia siniestra en la oscuridad. 3. Piel escamosa o peluda,
A veces se le describe con una piel gruesa, similar a la de un reptil, pero también hay versiones en las que se le imagina como un perro famélico y cubierto de pelo. 4. Garras afiladas y dientes puntiagudos que usa para atacar y sacar la sangre de sus víctimas. 5. Alas, en algunas versiones similares a las de un murciélago, lo que le permite desplazarse rápidamente y pasar desapercibido por la noche. El comportamiento del chupacabras. El chupacabras es un ser nocturno. Generalmente aparece en la oscuridad de la noche para atacar a sus víctimas, que son principalmente animales domésticos. Se dice que el chupacabras entra en los corrales o gallineros donde se encuentran los animales y los ataca sin que nadie se dé cuenta. La criatura es rápida y eficiente, atacando en silencio. Uno de los aspectos más aterradores de la leyenda es que el chupacabras no deja rastro de su presencia más allá de los agujeros en el cuello o en las áreas donde se alimenta, lo que le da ese aire misterioso. Los animales aparecen sin sangre, pero sin heridas visibles o signos de lucha, lo que deja a los testigos completamente desconcertados. La leyenda dice que el chupacabras es capaz de extraer la sangre sin dejar huellas, lo que hace que se le compare con vampiros o seres de la noche. ¿Por qué el chupacabras ataca? En muchas versiones de la leyenda, el chupacabras no es una criatura malvada por naturaleza, sino que se alimenta de sangre para sobrevivir. Las razones de su aparente hambre de sangre no están claras, pero algunos creen que una especie desconocida que busca venganza, o que está simplemente siguiendo un instinto de supervivencia. Otras teorías sostienen que el chupacabras es un ser extraterrestre o un experimento de laboratorio escapado de un control humano, lo que le da un aire aún más misterioso y aterrador. Sin embargo, la mayoría de las historias coinciden en que su único propósito es alimentarse de la sangre de sus víctimas y que su ataque no está motivado por ninguna otra razón. Casos reportados en la década de 1990 comenzaron a surgir reportes de animales muertos en las zonas rurales de Puerto Rico, México y otras áreas del Caribe. Los ganaderos comenzaron a encontrar cabras, gallinas y perros muertos, con heridas en el cuello o en el pecho, y lo más extraño de todo, sin una sola gota de sangre. Esto hizo que la leyenda del chupacabras tomara una mayor relevancia, pues muchos testigos aseguraban haber visto a una criatura extraña merodeando por la zona, justo antes de los ataques. A lo largo de los años, el fenómeno del chupacabras se ha extendido a varios países. En muchos casos, los testigos han descrito a la criatura como un animal extraño o una sombra que se mueve rápidamente en la noche. Aunque no existe evidencia científica que respalde estas historias, las leyendas han perdurado y continúan siendo parte importante del folclore popular. La caza de chupacabras a lo largo de los años. Ha habido muchos intentos por capturar al chupacabras o documentarlo. En varias ocasiones se han difundido fotos y videos de posibles avistamientos, pero la mayoría de estos han sido desacreditados o considerados falsificaciones. A pesar de esto, la figura del chupacabras sigue siendo un misterio popular en muchas regiones y se ha convertido en una figura clave en el mundo de lo paranormal. ¿Cómo protegerse del chupacabras? A pesar de que no existe un método científicamente comprobado para protegerse del chupacabras, muchas personas en las áreas rurales sugieren ciertos rituales o creencias para mantenerse a salvo. Algunas de las formas más comunes de protección incluyen 1. Colocar amuletos. Se cree que ciertos objetos como cruces o imágenes religiosas pueden proteger a los animales de ser atacados por el chupacabras. 2. Cercar los animales.
Una recomendación frecuente es mantener a los animales bien resguardados, en espacios cerrados y asegurados durante la noche. 3. Hacer ruido. Algunos creen que el chupacabras no soporta los sonidos fuertes. Por eso, se dice que hacer ruido puede asustarlo y hacer que se aleje. 4. Oraciones. En algunas regiones, se cree que rezar por la protección de los animales puede ayudar a mantener al chupacabras alejado. El bombero es un ser misterioso y temido en las tradiciones del norte de Argentina, Paraguay y algunas partes de Brasil. Es una criatura pequeña, de aspecto humanoide, que se dice habita en las selvas y bosques de la región. Aunque su tamaño varía según la historia, siempre se le describe como un hombre bajito, peludo, con una gran nariz y ojos penetrantes, que se oculta en la oscuridad de la selva para asustar y castigar a quienes se atreven a transitar su territorio. El bombero es conocido por ser un guardabosques sobrenatural, un ser que protege la naturaleza y especialmente a los animales que habitan en ella. En algunas versiones se dice que el bombero es el espíritu de un hombre indígena que fue castigado por los dioses por haber violado las leyes de la naturaleza. Como consecuencia de su maldad, fue transformado en una criatura de la selva, con el poder de controlar los animales y hacer que se acercaran a las personas que lo ofendieran. ¿Cómo es el bombero? Aunque las descripciones varían, hay elementos comunes que se repiten en la mayoría de las leyendas. Se dice que el bombero es bajito, de complexión robusta, con pies grandes que no dejan huellas al caminar. Su gran nariz es uno de sus rasgos más distintivos, junto con su mirada penetrante y su voz gutural. Es un ser nocturno, y su actividad más común es robar o espantar a las personas que se atreven a adentrarse en su territorio o que muestran falta de respeto por la naturaleza. Uno de los rasgos más temidos del bombero es su capacidad para controlar los animales. Se dice que puede ordenar a los perros o caballos que se vuelvan agresivos, o hacer que los pájaros lo sigan y griten para alertarlo de cualquier intruso. Además, algunos relatos cuentan que el bombero tiene la habilidad de transformarse en otros animales, como un murciélago o un loro, para espiar a sus víctimas sin ser visto. El bombero y sus bromas. El bombero es famoso por sus bromas pesadas, especialmente hacia las personas que no respetan las normas de la naturaleza o que se comportan de manera arrogante. En algunas versiones de la leyenda, se dice que el bombero entra en las casas de aquellos que se burlan de él y les roba cosas, pero lo más común es que les haga trastadas nocturnas. Algunas personas aseguran que el bombero entra en sus casas y desordena las pertenencias, les roba objetos pequeños o incluso les hace dormir durante toda la noche sin que se den cuenta, provocándoles un gran desconcierto. Sin embargo, el bombero también es conocido por ser generoso con los que lo respetan. Se dice que si alguien deja un poco de comida o tabaco en el bosque como ofrenda, el bombero puede proteger a esa persona, ayudarle a encontrar lo que ha perdido o incluso a mejorar su suerte. Algunos cazadores y agricultores aseguran que el bombero les ha ayudado a encontrar animales perdidos o que les ha protegido de animales peligrosos. El bombero y las mujeres. Una de las características más notorias del bombero es su relación con las mujeres. Según algunas leyendas, el bombero tiene una particular fijación por las mujeres jóvenes. Se cuenta que, en la oscuridad de la noche, se acerca a las casas de las mujeres solteras, a veces para enamorar o seducirlas. Para protegerse de su influencia, se dice que las mujeres deben ser muy cuidadosas con sus actitudes y vestimenta cuando se encuentran cerca de los bosques o de la selva.
Existen relatos de mujeres que aseguran haber sido seguidas por el bombero durante la noche, escuchando sus pasos o sintiendo su mirada sobre ellas. En otras versiones, se cuenta que el bombero puede enamorar a las mujeres con su canto suave, para luego arrastrarlas a su mundo secreto en la selva. Las personas creen que, si se cae bajo su hechizo, el bombero puede robar el alma de la persona y mantenerla a su lado para siempre. ¿Cómo protegerse del bombero? Aunque no hay una respuesta única para protegerse del bombero, en muchas regiones se cree que las personas deben seguir ciertos rituales para evitar su ira. Algunas recomendaciones incluyen 1. Dejarle ofrendas. Como el bombero es un ser de la naturaleza, se cree que dejarle pequeños regalos como tabaco o frutas en el bosque puede apaciguarlo. 2. No burlarse de la naturaleza. Se dice que el bombero castiga a aquellos que faltan el respeto a la selva, a los animales o a la naturaleza en general. Por lo tanto, se aconseja a los aldeanos ser respetuosos con el entorno natural. 3. Evitar los caminos solitarios. Las leyendas indican que el bombero prefiere atacar a quienes caminan por caminos solitarios o se aventuran en la selva sin precaución. 4. El sonido de la campana. En algunas regiones, se cree que si se lleva una campana o algún objeto ruidoso, como un cascabel, el bombero se aleja porque no soporta el ruido. Silbón es una figura misteriosa y aterradora de la tradición oral de Venezuela y algunas regiones de Colombia, especialmente en las zonas rurales. Es conocido por su silbido estremecedor y su figura espectral, que persigue a aquellos que se atreven a caminar por los campos solitarios en la noche. ¿Quién es el Silbón? El Silbón es un fantasma vengativo que lleva consigo un gran saco lleno de huesos. Se dice que él fue un hombre en vida que cometió un crimen espantoso y ahora está condenado a vagar por la tierra como un espíritu errante, buscando venganza. 1. Apariencia. Aunque el Silbón es un ser etéreo, su presencia es conocida por el sonido de su silbido, que varía dependiendo de la distancia. Cuando el silbido suena cerca, significa que la muerte está cerca. Si suena lejano, significa que está lejos, pero siempre anuncia mala suerte. 2. El silbido. El Silbón se hace notar por su característico silbido largo y melódico, pero el sonido cambia. Si lo escuchas de lejos, parece estar cerca, pero cuando te acercas, el sonido parece alejarse, lo que provoca un terror psicológico en sus víctimas. La historia, el origen del Silbón es oscuro. En una de las versiones más populares, el Silbón era un joven que mató a su propio padre por no darle la carne que quería. Como castigo, su abuelo lo maldijo, condenándolo a cargar con el saco de huesos de su padre y a recorrer el mundo como un espectro. Es un espíritu que no tiene descanso y que está perseguido por su propia culpa. Se dice que quien escucha el silbido del Silbón está marcado por su maldición y si se encuentra con él, puede morir. La leyenda sugiere que el silbido es la advertencia de la muerte, y si te encuentras con el Silbón, tu final ya está sellado. ¿Cómo evitar al Silbón? En muchas versiones se recomienda no responder al silbido del Silbón, pues hacerlo atrae su presencia mortal. También se dice que si uno se siente perseguido por el sonido del silbido, lo mejor es cambiar de dirección y no volverse a mirar, para evitar que el espectro se acerque.